Si estás pensando en lanzar tu propia membresía o tu propia comunidad, hoy vamos a ir con un episodio un poco distinto porque vamos a hablar de un caso práctico y hoy voy a entrevistar a Nora sobre su proceso de cómo construyó su comunidad, su proceso personal de todas las comunidades que gestiona y cómo fue lentamente transicionando de médica y de profesional de la salud, de copywriter, a tener su propia comunidad y vamos a preguntarle tanto sus errores como sus aciertos a lo largo de toda esta transición. Así que muchas gracias, Nora, por estar acá. Gracias por compartir este nuevo episodio de Texto a la Rutina. Hola Luz, ¿cómo estás? Bueno, pensaba, digo, contaste que hago tantas cosas que la gente ya sabe que edad No, no, no. médica, también copywriter y también la Y no mujer dije esa tus tiene otras 100 años, profesiones, no dije que también sos licenciada estadista en estadística también, sí. y docente, tampoco lo dije, ¿no? Bueno, eso lo vería acompañando siempre, pero sí, sí, se nota mi edad. Bueno, nada, vamos a hablar de ese proceso, sí, dale. Bien, entonces yo creo que nosotros como profesionales o como personas que estamos entrando en un cambio en general, solemos como tener dudas, ¿no? Es como, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? ¿No? Es esta parte de qué hago, hacia dónde disparo como mi vida. Y si bien yo te conozco y vos sos una persona que cuando ves algo tenés el foco y vas hacia ello, ¿cómo descubriste esto de community building? ¿Dudas tenías antes de empezar? ¿Cómo fue tu proceso? Si nos puedes contar un poco. En primer lugar, creo que cada vez que hago estos puntos de inflexión en mi vida, que mucha gente me dice, es increíble cómo te reinventas así sin problema, y en realidad lo que pienso es que hay algo que tengo muy presente al momento de hacer la transformación o el cambio, es sentir que me apasiona lo que voy a poder hacer con esa profesión o con ese trabajo. Si no siento que me dan ganas de estar haciéndolo, entonces ahí es donde yo digo, por ahí no es. Y el tema de juntarme con personas, reunir personas, intercambiar, es algo que lo tengo desde niña, esa es la realidad. Yo durante 15 años fui hija única y mi madre todavía me dice que recuerda que me tuvo que llevar al jardín infantil antes de tiempo porque yo me aburría estando sola. Y recuerda también que en la mayoría de las madres se preocupan en el momento de cuando lo tienen que dejar por primera vez en el jardín maternal, etcétera, y que los niños se ponen a llorar y se desesperan. Yo le di un besito y me fui con la gente que estaba en el jardín, que eran más grandes que yo. Entonces, siempre me gustó crear espacios en donde la gente pudiera sentirse acompañada y yo sentirme acompañada. A mí me motiva muchísimo más hacer cualquier actividad o desde estudiar, cuando estudiaba medicina y todo lo demás, a mí me era más fácil sentarme a estudiar con alguien enfrente para repasar, para practicar los conceptos, etcétera, que sentarme sola. Entonces, en mi esencia estaba la idea de que estando en grupo y teniendo principalmente que hacer alguna formación o algún cambio de hábito, etcétera, las cosas se facilitan. No todo el mundo tiene esas características, por supuesto. A todos les gusta hacer las cosas acompañados y está perfecto. Pero la gran mayoría de la gente cuando tiene a alguien que los acompaña, sienten como de alguna forma más comprometidos con sus objetivos, con sus transformaciones, etcétera, porque tanto en las caídas como en los momentos de celebración siempre tienen alguien con quien compartirlo. Entonces, la verdad, sinceramente, el día que encontré que existía ya, en realidad en Estados Unidos existe hace más de 10 años, profesión de community builder, y nació en el ámbito de los coworking, en donde la gente en un coworking se sienta y hay diferentes personas sentadas en diferentes mesas y cada uno está trabajando en lo suyo y el especialista en community builder lo que hace es generar conexiones y sinergias entre las personas que vienen a ese espacio a trabajar. Desde ahí viene esa profesión, que antes era todo presencial. Bueno, la versión digital empieza a tomar fuerza acá en España más o menos en el año 2020, 2021. Antes no. Estando en un networking,
de un grupo de empresarios y demás. Escucho que esto se enseña en una universidad, que te explican cuáles son los pasos, etcétera, y dije, estaría bueno, porque yo ya tenía mis propias comunidades. Esa es la realidad, yo ya había creado comunidades digitales con personas de las cuales una pertenece cierta persona que conozco, y me salía natural invitar a la gente a tener esos espacios, dirigirlos, gestionarlos. Entonces, cuando escuché esto podría incluso transformarse en una profesión y en un trabajo, dije, ¿cómo es esto? A ver de qué se trata. Y nada, dije, es por acá, es por acá. Claro, dijiste algo interesante, que muchas veces nosotros tenemos esta vocación, ¿no? Es que vos lo dijiste, ¿no? Era como tu vocación y tu llamado desde niña, pero muchas veces no sabemos cómo tomar esto que somos buenas o buenos y transformarlo en nuestro trabajo, que creo que es interesante porque no siempre, no siempre lo que sos bueno tendrías que trabajar en ello porque después ya no te gusta tanto como antes, ¿no? Porque una cosa es ser emprendedora, cuando sos emprendedora ya tenés que desarrollar otro set de habilidades que no solo es soy buena siendo community building, ¿no? Pero lo que te quería preguntar en particular es, ¿cómo hago, cómo harías vos si no hubieses escuchado de esta profesión en este networking? ¿Qué herramientas tomarías para alguien que sabe que quiere dedicarse a, ya sea, hacer su propia comunidad o hacer copywriting o lo que sea? ¿Cómo harías o qué le dirías a esa persona que está en este punto, que sabe que tiene una vocación y que sabe que quiere un cambio, pero no sabe dónde o cómo? Bueno, lo primero es ver si lo que yo tengo para ofrecer resuelve algún problema. Porque si yo no sé si esa vocación que tengo es algo que la gente pueda llegar a necesitar, entonces, como vos decís, vos podés tener una vocación, pero no necesariamente eso sea un trabajo. Entonces, la primera clave es mucho de investigación, de charlar con la gente. Yo, por ejemplo, me mudé hace poco a las sierras de Madrid y empecé a detectar que uno de los problemas es que la gente está poco comunicada, los empresarios, los emprendedores, están poco comunicados entre ellos desde aquí en la zona norte. Y hay mucha necesidad de comunicación. Entonces estoy progresivamente proponiendo la creación de un espacio para que la gente interactúe ahí, pero primero tuve que escuchar. Entonces, esa es una de las cosas. Primero, tener una vocación, todo bien, pero si no resuelve ningún problema y ese problema no es necesario resolver para la gente, no vayas por ahí. Así de sencillo. En segundo lugar, este caso fue como una casualidad porque yo ya estaba un poco cansada del copywriting porque me encanta escribir, me encanta comunicar de la manera en que lo aprendí a través del copywriting, pero es una profesión muy sola. De hecho, yo estaba en un networking porque me sentía muy sola y quería estar con gente rodeada. Entonces, creo que se dio justo la casualidad que escuché una frase o una convocatoria en el sentido de algo que ya estaba haciendo y dije, bueno, si es algo que me sale natural, ¿por qué no aprovecharlo, profesionalizarlo, adquirir más herramientas y mejorar? Entonces, si lo que te inspira no es una profesión con formación ni nada por el estilo, no importa, pero sí es importante que estés bien capacitada en el sentido de aprender herramientas, hacer mini experiencias. De hecho, mis primeras comunidades como community builder fueron 100% gratuitas y fueron amigos, en donde les dije, todavía no he terminado de hacer la formación, no me considero experta en el tema ni nada por el estilo, pero tengo tantas ganas de empezar a aplicar esto que los primeros meses te lo doy gratis, porque yo quiero probar antes de salir a vender. Sí, creo que mientras que te escuchaba, como yo te conozco, este método que nos estás contando es algo que ya también aplicaste para otra cosa más personal, que justamente te habías interesado en aplicar una habilidad y aprender algo nuevo, y justamente lo que hiciste fue buscar comunidades que vendan o que ayuden a las personas a aprender esta habilidad, y después lo que hiciste fue ofrecer esto de forma gratuita. Entonces, si lo pudiéramos resumir, sería como investigar, buscar y ofrecer esto para ver si te gusta o no te gusta hacerlo, porque imagínate que estudiaste y tal, y después cuando no te gusta venderlo o no te gusta
hacer lo que tengas que hacer. Igualmente también siempre hay que tener en cuenta que en todo trabajo, en toda profesión, incluso en cualquier formación, van a haber cosas que no te gustan. Digamos, no es que es la panacea y todo es maravilloso y a mi alrededor vuelan mariposas y es todo paz y amor, digamos. Hay cosas que no me gustan, pero bueno, forman la menor cantidad de cosas. El resto del tiempo me entusiasma y me levanto con ganas de hacer lo que tengo ganas de hacer, que está relacionado con, en este momento, crear comunidades, gestionar comunidades, etcétera. Pero incluso cuando mencionabas recién lo del tema de cuando el trabajo se termina transformando en algo que ya no te apasiona, le pasa incluso a la gente que se dedica, por ejemplo, a los entrenamientos físicos, ciclistas, deportistas y todo demás, que cuando lo hacen por pasión y por gusto, sin obligación, lo disfrutan un montón y después no. Así que es un equilibrio, no tiene que transformarse en una pesadilla si era tu pasión. Cuando empieza a ser una pesadilla, creo que es mejor momento sentarse a analizar qué otra cosa te puede llegar, porque creo que las personas tenemos muchas cosas para dar, no una sola. Y si vos pudieras como definir qué características tiene, según tu punto de vista, bueno o una buena community builder, para que las personas que nos están escuchando, si se sienten identificados, ¿cuáles son para vos estas características? Yo sé que yo no sería buena porque yo soy muy antisocial, o sea, claramente te tienen que gustar las personas, ¿no? Paso número uno, no como a mí, que no me gusta hablar con nadie, pero justamente cuáles son estas características, ¿no? Aparte del obvio que te tienen que gustar las personas. Para ser un buen líder de comunidad, definitivamente, primero sí, claro, no te tienen que producir rechazo a las personas, pero más allá de eso, tenés que ser una persona dispuesta a escuchar mucho, prestarle atención a lo que la gente, si se trata de un chat, la comunidad digital, a lo que la gente escribe, a lo que la gente pide, pero también tratar de que si estás creando una comunidad digital, imaginártela. Yo utilizo mucho esta técnica, me la imagino en formato presencial. Y ciertas cosas que no harías en un espacio de reunión presencial, no lo hagas tampoco en digital. Ejemplo, hace poco había alguien que estaba contando justamente que en una comunidad que le había pasado algo, etcétera, o que había terminado. Mi responsabilidad como líder de una comunidad es dar una respuesta. No puedo dejar sin responder lo que comunica, lo que comparte alguien, porque alguien se está abriendo. Y eso es muy importante, dar una respuesta. En una reunión, uno te comenta algo y te lo comparte. Bueno, te quedas callado y te das la media vuelta y te vas. Entonces, esa es una de las cosas, dar siempre respuesta a lo que la gente comparte. La otra cosa es tener paciencia. Una persona que dirige una comunidad tiene que saber que el crecimiento y la confianza dentro de ese espacio es progresivo. No esperes que, digamos, normalmente las comunidades cuando recién se abren todo el mundo participa, todo el mundo habla porque es la típica entrada y entramos todos muy motivados con mucha dopamina a tope. Con el tiempo, obviamente tenemos otras cosas en nuestra vida. Entonces, lo que hay que saber hacer es tener paciencia, seguir estando detrás de las personas, haciendo un seguimiento incluso personalizado. Una de las cosas que siempre recomiendo a la gente que está en el Lab Club es llevar una base de datos y tener identificado, esta persona tiene una hija, se llama Lucy, y anotarlo. Esta persona vive en las sierras y anotarlo. Es decir, tener un perfil lo más completo de la persona con la cual estás interactuando para que si alguien, por ejemplo, de repente deja de participar demasiado tiempo, y demasiado tiempo me refiero más de un mes, yo normalmente escribo por privado y le digo, hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te vemos, pasó algo. Y a veces la gente me cuenta sus problemas personales que están teniendo, que no es que la persona es mala y no quiere participar o ya no le interesa tu contenido. Le están pasando cosas, especialmente si una comunidad o una membresía se mantiene en general a lo largo del tiempo. Entonces, si se mantiene a lo largo del tiempo, la vida de las personas, a mí me han llegado a confesar desde patologías de tipo, me diagnosticaron cáncer, Nora. Uno no puede ponerse, enseguida, ya no estás participando, ya no estás contestando, sino tener una conexión con esa persona más humana y decir,
¿Te pasa algo? ¿Hay algo que te puedo ayudar? Me llama la atención. Antes estabas muy interesado. Entonces, ser muy empático es otra de las cosas que hay que ser. O sea, básicamente sería que te gusten las personas, tener como atención al detalle, ¿no? Ser una persona empática, paciente, ser una persona metódica, también tener este método de compartir. No es solo que te guste la gente y hacer dinámicas, ¿no? Hay toda una cantidad de habilidades que tienen que estar detrás para justamente estar ahí y estar presente. Se necesita mucha, si lo tuviéramos que resumir, se necesita inteligencia emocional. Y la otra cosa que recomendaría es tener capacidad para comunicar también, ¿eh? Ojo, porque es muy importante, especialmente en el ámbito digital, que se entienda lo que quisiste decir, porque si vos escribís pero nadie entiende, muchas veces la gente no avanza o no hace nada porque no se entendió el mensaje y les da vergüenza preguntar qué quisiste decir. Entonces, hay que también tener habilidades de comunicación. Eso es importante. Bien, y a lo largo de tu trayecto, ¿no? Porque vos me dijiste que siempre fuiste creadora de comunidades. Creo que en una de tus newsletters contabas que habías creado una comunidad de ciclistas, después habías hecho algo dentro de la universidad, después que, bueno, yo cuando te conocí habías empezado querías hacer una membresía de De la gente médicos de copy. de copy, de personas que más orientada al tema de blogging, de personas que eran médicos y tenían un blog, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron tus aprendizajes y tus transiciones entre todas estas comunidades? ¿No? Porque entiendo que fueron muriendo a lo largo del tiempo. A ver, también es importante destacar que una comunidad tiene un principio y un fin y que no es eterna, ¿no? Y es interesante esto. Sí, lo más interesante creo que en mis mayores aprendizajes fueron de poder notar si de verdad la persona tiene ganas de formar parte de ese espacio o está diciendo que sí por curiosidad o compromiso, pero después no se compromete. Esa es una de las primeras cosas, porque me ha pasado, tanto en comunidades, en el sentido, por ejemplo, comités, yo he tenido que formar comités de ética en investigación, en donde tenía que convocar personas para que viniéramos a evaluar trabajos científicos todos juntos. Y también terminé de hacer mi formación en copywriting y con 4 compañeras mías que habíamos estudiado juntas, les planteé de tener una mastermind después de terminado para mantener entre todas esa dinámica de interacción, de incentivarnos, ya que estábamos por dedicarnos. Y en ambas situaciones, que son contextos completamente diferentes, he tenido que decirle a alguna persona, me da la sensación que vos estás más acá por compromiso que por ganas. O me da la sensación de, si de 4 reuniones viniste a una, en realidad me dijiste que sí, pero no querías, no estabas tan interesada porque una sola vez no es la idea. La idea es que tengamos cierta frecuencia y te lo planteé desde el principio. Entonces, una de las cosas que aprendí, mi mayor aprendizaje, es dejar las cosas bien en claro de a qué te estás comprometiendo si decís que sí de participar. Y también elegir bien ese perfil, porque si uno elige mal el perfil, la experiencia puede ser desagradable para especialmente el resto de la gente. Si todos tienen más o menos la misma onda, pero entra alguien que tiene una onda completamente distinta, te puede arruinar la buena energía que tiene el grupo debido a que no supiste perfilar bien. Pero lo que recomiendo siempre es dejar bien en claro, este es el mayor aprendizaje. Mira, si vas a formar parte de este espacio, mi compromiso es este, pero el tuyo es este. Para que queden las cosas en claro y para que si no se cumple, decirle a la persona la verdad, yo veo que en realidad no estás cumpliendo tu parte y este espacio es para personas que cumplen eso. Y saber decirle a las personas, fue un placer tenerte, pero no es tu lugar. Este no es tu lugar. Y poner el límite. De hecho, eso lo hago incluso con las comunidades de mis clientes, en donde muchas veces ingresan tal vez 50 personas, la energía de la participación se mantiene muy alta y todo lo demás, pero pasa una X cantidad de tiempo y hay personas que solamente ocupan un lugar de boyeristas, digamos, es decir, están mirando pero no participan de nada. En donde yo normalmente lo que hago es, después de una X cantidad de tiempo, preguntarles si les está pasando algo, si esa persona no le está pasando nada o no le responde, le voy avisando que este espacio es un espacio de participación, no de solamente visualización, que para eso, para visualizar, están las redes sociales,
Y que bueno, si la participación no se produce, este no es su espacio y que vamos a dar espacio a una persona que quiera participar. Y le damos un hermoso besito y la sacamos de la comunidad. Me causa gracia porque yo soy ese tipo. Pero, pero bueno, yo sería la que echan. Porque a mí, a ver, me parece, a veces es como que para mí es entretenido ver cómo otras personas comparten e interactúan, no me parece como malo. Es que tenés un tiempo para hacerlo, pero llega un límite en donde si la comunidad continúa en el tiempo y vos hace 16 meses que lo único que estás haciendo es mirar, es como que no creamos el espacio para tu voyerismo. Bueno, en fin, no quería centrar esto en mí, pero básicamente los errores eran no tener estos espacios de límite y no tener, como no marcar las condiciones de la comunidad desde un inicio. Exactamente. Y una última pregunta para terminar este espacio. Hoy tenés tu propio club, el Lab Club, justamente que es tu propia comunidad formativa donde enseñas a otros profesionales que quieran formar sus propias comunidades formativas. ¿Cómo surgió esta idea y por qué, cómo te entusiasma tanto? ¿Qué es lo que se llevan estas personas formando parte del Lab Club? Bueno, a ver, el KIR surgió hace casi un año e hice una mini experiencia, como siempre digo que hay que hacer pruebas y testeos con 4 personas de confianza y la devolución fue tan buena que dije, esto lo tengo que repetir, mejorar y agrandar, digamos, ¿no? Entonces, de ahí pasamos a la segunda instancia. Hoy en día el Lab Club lo que tiene y lo que me entusiasma es la posibilidad de ayudar a la gente a transformarse de ser personas que tienen ganas, pero no saben cómo, a después de 3 meses tener su primera mini comunidad como yo tuve con esas 4 personas, etcétera, y tener esa experiencia y probar y empezar a aprender. Entonces, el Lab Club surge desde mi deseo de compartir el método que yo aplico, que encontré y que la verdad sinceramente este método es algo que he diseñado a partir de no solo las formaciones, sino también de mucha experiencia con mis clientes y también de leer muchos libros. A mí yo creo que mucha gente hoy en día descalifica la buena información que pueden generar los libros que nos sirven para mejorar nuestras técnicas y mejorar nuestras propuestas. Entonces, después de leer mucho y de probar y también analizar cómo hacen otras personas que llevan más tiempo dedicándose al community building, como lo hacen en Estados Unidos, con todo eso he creado un método que permite en los primeros 3 meses la persona sale con su primera mini comunidad y ese Lab Club a partir de esa transformación se transforma justamente en un acompañamiento para que esa persona a lo largo de su crecimiento de su propia comunidad no se sienta sola, siga teniendo herramientas, siga conociendo cuáles son las novedades, es decir, que lo que comienza como una comunidad formativa continúa como una membresía. Así que está diseñado justamente para personas que de verdad quieren crear un espacio alrededor de sus formaciones o de sus consultorías o programas para que sus clientes puedan tener una sensación de apoyo, de acompañamiento de sus pares, no solo del profesional. Y también lo que noto es, mucha gente me dice, estoy cansada de tener reuniones 1 a 1 en donde ayudo, pero siento que tengo que dedicarle ese tiempo entero. Y yo lo que creo es, en comunidad se puede ayudar sin perder esa asistencia tan personalizada, pero al mismo tiempo disminuir la cantidad de tiempo y aumentar tus ingresos. Es decir, se puede mejorar todavía la atención agregándole una comunidad alrededor de la formación. Y podés dejar una impronta que dure más tiempo, podés generar incluso que la gente te recomiende más, porque si tienes una buena experiencia y tenés... Pero obviamente no es algo que sucede de la noche a la mañana, es algo que se tiene que ir progresivamente creando y empezar con una pequeña prueba mínima viable para que empieces a entender también cómo son tus clientes y cuáles son sus necesidades en forma grupal y acompañados. Y cómo las personas, o sea, primero que nada, ya nos dijiste para quién es el Lab Club, pero si se quieren unir,
¿cómo pueden hacer? Lo único que tienen que hacer, ir a la página web noracasti.com y suscribirse. En la parte superior dice suscríbete aquí. Hay un lead magnet para hacer una pequeña experiencia de probar qué son las cosas que te cuestan al momento de crear una comunidad digital, y al terminar el test y todo lo demás ya formas parte automáticamente de laboratorio de tribus digitales, que es el primer paso, entrar ahí antes de pasar al Lab Club. Es la antesala del Lab Club. Hay que suscribirse a la página web y una vez suscriptos, cuando se abren las puertas del Lab Club, solamente lo recibe la información que está ahí adentro. Bien, así que unite a justamente suscribirte a la newsletter de Nora, que ya Nora te va a contar cuándo se abren las puertas del Lab Club. Bueno, Nora, gracias por compartirnos, ¿no?, toda tu experiencia dentro de tus comunidades, dando comunidades, tus aprendizajes, tus cagadas, vamos a decir así. Sí. Y algo más que le quieras decir a esta persona que se está planteando hacer una comunidad. Yo creo que, en primer lugar, si estás pensando en hacer una comunidad solamente por una cuestión de generar más ingresos, si te falta la inteligencia emocional y la conexión emocional, no va a suceder. Te tiene que gustar crear un espacio de contención a tus clientes, aparte de ofrecerles tus servicios. Y eso se puede aprender. Todos podemos aprender a ser más empáticos, a ser más conectores entre las personas. Es simplemente seguir ciertos pasos, diagramar los contenidos. No es abrir simplemente un enlace de WhatsApp y decir que la gente entre. Es programar, definir y aprender estas habilidades. Y si tu deseo es ese, lo vas a lograr sin problema. Llegamos al final de esta temporada 8, perdón. Este episodio. El episodio 10, temporada 8 de Texto La Rutina, donde justamente hablamos sobre membresías digitales. Así que la próxima temporada vamos a ver sobre qué vamos a hablar. Así que gracias por llegar hasta acá y acompañarnos. Y suscríbete tanto en Spotify y en YouTube para más episodios. Así que nos vemos la próxima temporada. Nos estamos viendo. Hasta luego.